Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En esta sesión vamos a estar trabajando con lo que son relaciones entre tablas, pero antes haremos una pequeña retroalimentación de los temas que vimos en las sesiones anteriores, como por ejemplo conocer todo el escenario de lo que es Power BI, recordar que Power BI es una herramienta de visualización de datos que permite la toma de decisión. Vimos cómo se obtienen los datos para posteriormente poder trabajar con ellos en Power BI. En este icono, en la barra superior, en el apartado de inicio de obtener datos, aquí podemos ver los diferentes orígenes de datos, o más bien los orígenes comunes de datos desde donde nosotros podemos importar o como se quiera llamar también fuente de datos desde donde podemos importar para posteriormente ser trabajados. También vimos la parte de cómo podemos, una vez que importamos esos datos, que se coloca en la vista de tabla, que es aquí en la barra izquierda, vista de tabla, las tablas que se importan. Fíjense aquí a mano derecha en la barra de la derecha, barra vertical. Tenemos las diferentes tablas que logramos importar desde nuestra fuente de datos. Tenemos en este momento tabla de productos, tabla de datos uno. Y aquí en la vista de informe podemos ver a mano derecha que me coloca también los campos y las tablas o los campos que pertenecen a esas tablas. En la vista de tabla podemos ver el contenido que contiene cada una de esas tablas, como vimos en la sesión anterior. Si selecciono, por ejemplo, la tabla de datos, ahí me cambia el contenido, tabla de productos, también puedo ver el contenido. Pero vimos que para yo poder transformar el contenido que tenga una de esas tablas, debemos de optar por transformar los datos. ¿Y cómo se hace esa transformación? Nos vamos a vista de informe, en la barra superior, el icono de transformar datos en el apartado de inicio, es donde nosotros le damos acá en transformar datos y nos abre el Query Editor, donde el Query Editor tiene diversas funciones que nos permite trabajar con los datos. Cuando hablamos de transformarlos, estamos hablando de que vamos a modificar el contenido que tienen las tablas que hemos logrado importar. Entonces, cuando ya hemos transformado los datos, que guardamos estos cambios, salimos del Query Editor y nos retorna a esta pantalla que ustedes ven aquí, que como recuerdan, esta es la vista de informe, vista de tabla y vista de modelo, que es donde podemos ver entonces ya la tabla en manera de visualización y poder ver las relaciones que existen entre una tabla y otra. Eh, Realmente nosotros podemos hacer de manera manual las relaciones entre una tabla y otra, y para hacer este ejercicio debemos antes de tener conocimientos previos sobre qué es una base de datos, qué es una tabla, qué es un registro, los tipos de relaciones que existen entre una tabla y otra. O sea, conceptos básicos sobre estos temas, porque es muy importante para poder entonces trabajar en Power BI con este aspecto. Entonces, nosotros podemos hacerlo de manera manual. Power BI generalmente hace de manera lógica las relaciones entre una tabla y otra. Y si se fijan, cuando se coloca el mouse encima de la línea donde ha establecido la relación entre una tabla y otra, podemos ver cuáles son los campos que están relacionados en ambas tablas. Esta relación la ha colocado Power BI de manera automática, lógica. Entonces, también se puede hacer de manera manual, como había comentado anteriormente. Yo puedo borrar, si le doy clic derecho, me permite borrar esa relación que ha colocado aquí. Sin embargo, y crearla yo misma arrastrando el campo desde la tabla producto de tipo producto hacia la tabla datos uno, el tipo de producto. Entonces, desde un campo a otro campo, desde la tabla
a otra tabla. Entonces, ahí se establece la relación, manera sencilla. Sin embargo, nosotros podemos hacer rejuegos con el tema de las relaciones. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vamos a suponer, en vista de informe, que yo quiero visualizar ahora ciertos datos que se encuentran en una tabla y en otra tabla y que quiero que basado en una relación de la tabla de productos y la tabla de datos, pues me extraiga información en específico para poder visualizarlo. Para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio y es crear una tabla que me permita visualizar. Recuerden que aquí tenemos tres tipos de vista. Y aquí en vista de informe es donde voy a hacer el ejercicio. Aquí estos elementos en sesiones anteriores había explicado que estos son los elementos que nos permiten a nosotros ir creando nuestro dashboard donde podemos expresar o donde los datos se expresan a manera de información para la visualización. Entonces, aquí vamos a agregar una tabla. Fíjense que si le doy un clic, se me agrega aquí. Pero de momento todavía la tabla está vacía. Yo no puedo visualizar nada porque yo no le he redireccionado de ninguna tabla a ningún campo. Entonces, una vez que yo agrego la tabla, para asignarle un valor de cualquiera de las dos tablas, sencillamente la selecciono, como está ahora, y entonces agrego los campos que yo quiero que se vayan viendo en esa tabla de visualización. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, de la tabla, eh, de la primera tabla, vamos a poner que es la tabla de datos, vamos a poner el tipo de producto. Se van a fijar que inmediatamente me lo va a agregar aquí en la tabla y voy a colocar también el ingreso. Este campo que está aquí, que es un campo calculado, que ya viene predeterminado o no predeterminado, sino ya viene trabajado para poder hacer la práctica, es el campo de ingreso que ustedes ven aquí. Entonces, eh, voy a agregar otra segunda tabla, doy un clic fuera, la visualización para poder crear aquí otra tabla donde me muestre otros datos. Fíjense aquí que aquí me muestra el tipo de producto y la suma de cada uno de ellos de lo que se vendió, de los ingresos que se generó al vender cada uno de esos artículos que están ahí. Ahora bien, en la segunda tabla yo voy a colocar el tipo de producto, pero ya desde la tabla productos, tipo de producto y la categoría del producto. Solamente tengo que seleccionarlo, como pueden ver aquí, listo. Entonces en esta tabla, en una tabla tengo el tipo de producto y en la otra tabla perdón, en una tabla tengo tipo de producto y suma de ingresos, y en la otra tabla tengo tipo de producto y la categoría del producto. Pero resulta que a mí, por ejemplo, se me ha pedido que muestre la categoría de los productos y los ingresos por categoría. Entonces, rápidamente puedo venir a crear una tabla que tiene un dato o una columna que se encuentra en esta tabla y que tiene otra columna o que va a tener otra columna que se encuentra en la otra tabla. Es decir, yo quiero un dato que se encuentra en esta y otro que se encuentra en esta. Y lo puedo hacer, lo puedo agregar de la siguiente manera. Categoría que se encuentra en la tabla de productos, ¿verdad? Ya lo tengo acá. Y también el campo de ingresos que se encuentra en la siguiente tabla. Y fíjense aquí cómo me trae la información de una tabla y otra. Pero si yo, por ejemplo, me voy a la vista de modelo, voy a ver aquí, si me voy aquí, entonces en vista de modelo puedo ver que esto se produce porque la relación está establecida. Sin embargo,
Vamos a darle hacia atrás, vamos a regresar a la vista del informe. Vamos a borrar estas tablas. Puedo hacerlo seleccionándolas todas y o seleccionándolas con control. Vamos a seleccionarlas para poder borrarlas todas. Y para que ustedes puedan ver, por ejemplo, y a borrar la relación que ya está establecida acá entre las dos tablas. ¿Para qué? Para que puedan ver cómo se crea la relación de manera manual. Yo lo voy a borrar, le voy a dar clic derecho, eliminar, me pregunta si quiero verdaderamente eliminar la relación y le doy que sí. Ahora volvemos a la vista de informe y aquí entonces voy a agregar nuevamente la tabla donde en la primera voy a seleccionar desde la tabla productos, el tipo de producto, perdón, desde la tabla de datos, el tipo de producto y los ingresos. Ahora bien, en la segunda tabla, fíjense que le doy un clic afuera para agregar la siguiente tabla. En esta segunda tabla voy a agregar desde la tabla de productos lo que es el tipo de producto y la categoría del producto. Listo. Ya tengo de cada una de las tablas, tengo datos. Ahora voy a agregar una tercera tabla. Recuerden que estas tablas hasta ahora no tienen ningún tipo de relación. La borramos de manera manual para nosotros establecerlas. Entonces, en una tercera tabla, que es esta, yo voy a mostrar información que se encuentra tanto en la tabla de datos como en la tabla de productos. Y voy a decir que por cada una de las categorías que está aquí, vamos a agregarla, que es la categoría de la tabla de productos. De cada una de esas categorías, yo quiero ver lo que es el ingreso que genera cada una de esas categorías y voy a agregar desde la otra tabla de datos el campo de ingresos. Fíjense que me ha colocado los datos, sin embargo, no hay ningún tipo de relación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a la vista de modelado para establecer nosotros mismos pues la relación entre ambas entre ambas tablas. Vamos a ponerlo de manera que se pueda visualizar de la forma más, ahora sí, estaba muy pequeño. Entonces ahora vamos a establecer la relación y la relación que existe entre una tabla y otra es por el campo que tienen en común de tipo de producto. Como había mencionado anteriormente, es arrastrar el campo de tipo producto de la tabla de productos hacia la tabla de datos, que es esta que tenemos acá. Entonces lo arrastro, lo coloco y me establece de manera automática la relación. Si le pongo el cursor encima, veo cuáles son los campos que están relacionados. Ahora sí, me devuelvo a vista de informe y en la vista de informe ya puedo ver que incluso puedo ponerlo de mayor a menor, fíjense aquí, y ya sé que los datos que me está dando la tercera tabla son correctos y están basados en la categoría de una tabla y en los ingresos de la otra tabla. Y así es como se establecen las relaciones de las tablas dependiendo del criterio, de la necesidad del dato que se quiera ver en el momento, siempre y cuando los datos provengan de una tabla y otra hay que establecer una relación. Y la relación podemos hacerlo tanto manual como si Power BI de manera lógica aplica la relación. Entonces, aquí en vista de informe, estas son las tablas que podemos em, esta y otras muchas tablas podemos visualizar a la hora de nosotros presentar información o algún tipo de resumen y diversas funciones que seguiremos viendo más adelante. Y así es como se establecen las relaciones entre diferentes tablas en Power BI.